desde Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé, en busca de nuestros orígenes. Vámonos de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Aquí, la segunda parte del programa. Porfirio Díaz y el esplendor de la comarca lagunera. Iniciamos el camino hacia la comarca lagunera en el Porfiriato, desde el tren y la revolución industrial. ¿Sabías que en el año de 1876 nombraron por primera vez a Porfirio Díaz como presidente interino tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec? Porfirio Díaz gobernó desde el año de 1876 al año de 1911. Sin embargo, este fue interrumpido durante unos años. A este gobierno se le conoce como Porfiriato y el lema de Porfirio Díaz fue: poca política y más administración. El gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura, ya que todas las decisiones las tomaba él sin importar lo que pensaran los demás. El Porfiriato fue la época del ferrocarril, el telégrafo y el Palacio de Bellas Artes. Porfirio Díaz se casó por primera vez con su sobrina, Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela. Su matrimonio duró 13 años, ya que Delfina murió en el año de 1880, pocos días de dar a luz a Victoria Francisca, que murió 27 horas después del nacimiento por anemia congénita. En el año de 1881, María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castello, mejor conocida como Carmelita, fue la segunda esposa de Porfirio. Ella tenía 17 años y él 51. Mucha gente no conoce que don Porfirio fue un gran nadador. Una pequeña anécdota de la historia cuenta que justo cuando ya se encontraba establecido después de su exilio en Francia y de abandonar tierras mexicanas, paseaba por un parque en el cual se encontraba un río. Al ver de pronto a una niña que se había caído a el hombre se lanzó a rescatar a la pequeña, la alcanzó y logró sacarla del agua. Pocos sabían que el hombre sabía nadar desde su juventud. Porfirio también dejó en la memoria muchas frases célebres, entre ellas: combatiremos pues por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. Sufragio efectivo, no reelección. Madero ha soltado al tigre, a ver si puede domarlo. En el ocaso de mi vida, solo un deseo me queda: la dicha de mi país, la dicha de los míos. Mátalos en caliente. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré, mientras viva, dejar de servir a este país. Entre muchas que dejó este personaje, ahora bien, ¿cómo aplicamos estas frases en esta época? ¿Cuánto hemos avanzado como país al escuchar estas frases de hace más de un siglo por parte de Porfirio? ¿Qué fue lo que llegó? Pues toda la revolución industrial. ¿Y a quién le tocó recibirla? El recibimiento no fue de que... hay historias en las que dice la gente: es que Porfirio Díaz fue el encargado, él fue el que fue y les dijo vengan para acá. No. Porfirio Díaz fue un flojito y cooperando, fue un personaje que era el presidente. En su momento, por todos lados estuvo evitando la llegada de los americanos desde la guerra del 47, que fue la invasión que se tuvo a México. Pues igual ahí, en su participación y demás y todo ello, pues bueno, a México le tocaba estar pagando una cierta multa, unos pagos como indemnización por todo y que fuera un abuso de allá para acá. Pues
había que pagar para que no hubiera pretexto para que regresaran, aunque los americanos tuvieron otras broncas con otros lados y se distrajeron por allá. Éramos sus vecinos que poquito a poco se fueron comiendo el territorio. Pero bueno, Porfirio Díaz, ¿qué hace? Pues en su momento, al saber que vienen los americanos y ya con la intención, o sea, venían a través del ferrocarril, era una lucha entre todos los americanos poderosos que tenían empresas ferrocarrileras que querían llegar de la parte norte de Estados Unidos hacia el oeste, a las Californias. Entonces, pues bueno, en eso también la mira estaba puesta hacia México, porque obviamente pues, les interesaba a ellos el comercio, el extraer las materias primas, lo que se tuviera y todo ello. Se detuvieron por la guerra de secesión y la bronca civil entre ellos, entre los del norte y el sur, la pelea al cruzar contra todos los indios en el medio oeste, que eran cheyennes, apaches, comanches y todos los indios que nos mandaron para acá resentidos, obviamente con la razón de que pues, los querían exterminar, y México pues se encargaba de hacer el contraataque y los exterminaba. O sea, también nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestra deuda contra aquellos indios que también a la región provocaban, y los tuvimos también todos estos grupos étnicos aquí, que los corrieron los americanos, tuvimos búfalos, tuvimos mil cosas que igual la historia del norte pues no es siempre bien contada o bien investigada, pero bueno, tuvimos muchas cosas y es una historia muy diferente, quiero remarcar, la del norte del país y la del sur. Entonces, eso es importante porque del personaje al que me estoy refiriendo, a Porfirio Díaz, pues bueno, le toca un país donde se ve desarrollo del centro hacia el sur. Al norte pues realmente era Zacatecas, era Saltillo y todas esas partes, pero gran parte era despoblado, eran economías muy diferentes, no eran tierras que fueran muy codiciadas como el sur del país, que sí hubo, no nada más con el porfiriato, abusos y demás. Pero bueno, entonces todo eso, ese entorno que estoy mencionando, le toca recibirlo Porfirio Díaz en ese momento. Y bueno, tuvo la capacidad de poder entablar y hacer negocios. O sea, para ese lado, pues creo que fue pues, un genio, no ponerle como un genio, sino simplemente aprovechó todo ello. Y como lo decía, toda esa revolución industrial que venía desde principios del 800 con los ingleses en Nueva Inglaterra, Boston, Maine y demás, pues se fue madurando y nos llegó en el momento, pues el mejor momento, vaya, donde la industria tenía maquinaria movida por el vapor muy compleja, los ferrocarriles empezaban a hacer un crecimiento en poderío por tamaño, por fuerza motriz y poder mover más cosas. Entonces, pues, al darle todo eso, pues llegan a una región, México completo, donde la educación era bajísima. No había realmente profesiones especializadas. En lo que cuando me he puesto a platicar con la gente que empieza a echarle a Porfirio Díaz, pues bueno, es una época de cambio. No es Porfirio Díaz, es una época de cambio donde México desde el 1521, ante el sometimiento de los españoles y toda esa mezcla que se estuvo dando, pues bueno, no hubo desarrollo comercial intenso o ese crecimiento que fue la revolución industrial a partir del 800. Entonces, eran campesinos, eran ¿cómo se llama? Pastores, curas, en los pueblos pequeños, pues todo lo que podía hacerse, el que vendía la leche, el cargador de agua, nada más. 1880 es cuando llegan los americanos, y la primera concesión que se logra dar es la del ferrocarril central mexicano. Esa es la que nos toca y ese es el primer ferrocarril que cruza desde la frontera norte de Estados Unidos hacia México. Existía ya un ferrocarril que era un ferrocarril que habían apoyado ingleses, ya entre ingleses y mexicanos y todo ello, y incluso hasta americanos. México-Veracruz, que tardó años en poderse conectar entre Veracruz y la Ciudad de México, que a final de cuentas también ayudó en ese boom con los americanos, porque también el mercado, aunque era mayoritariamente hacia Europa, se tenía con Estados Unidos a través de los vapores que venían procedentes de Nueva Orleans. Entonces de ahí nos llegaban muchas cosas. Pero bueno, el tráfico fuerte y enorme solamente se podía dar mediante el uso de ferrocarriles. No llegaban las fábricas completas en los barcos. Sí llegaban las locomotoras del central cuando se empezó a construir de Paso del Norte hacia México.
y de la Ciudad de México hacia el norte, cuando ya empiezan a construir desde el centro de la ciudad, bueno, el país, en México, las máquinas de vapor, toda la infraestructura, las estaciones, todo lo que llevaba la tecnología se trajo por barco y llegó a México y empezaban a construir y empezaba a haber movimiento. De Paso del Norte fue la misma, se empezaba a construir, llegaron a Chihuahua y el tráfico se abría hacia Estados Unidos, llegaron a Lerdo y el tráfico era Lerdo, Chihuahua y Paso del Norte, y así hasta que se unen en 1884 en Fresnillo. Bueno, entonces todo el entorno nos llegan con fábricas completas, se vuelve un eje. El eje se da plenamente en el 88 con el cruce del Internacional. Entonces la conexión máxima que pueda haber hacia Estados Unidos se tiene aquí en la región, en Torreón. Ya ven que en muchos años hay mucho entorno por qué platicar, hay demasiadas historias, pero bueno, aquí el punto es el Porfirio Díaz. Entonces, si Porfirio Díaz en su momento, con toda su grupo de científicos, empiezan a tomar el liderazgo con todos los americanos, y son obviamente los que toman el control y el beneficio principal de todas esas industrias, con fábricas y demás, en el centro y sur del país, siempre lo he dicho, la historia fue otra. En el norte no fue la misma. Entonces, para nosotros, en una historia local, ¿quién fue Porfirio Díaz? Pues un personaje que en su gobierno permitió o apoyó que se pudieran traer todo tipo de cosas. Junto con un gobierno, el gobierno estatal era el que daba en su momento las concesiones, la exención de impuestos, todo eso que se fue haciendo para que se pudieran establecer aquí industrias y todo ello. Entonces no nada más fue Porfirio Díaz, fue el entorno que se daba, donde México era un país ansioso de poder manejar nuevas cosas. Le daba todas las facilidades a los desarrollos de tecnología para que aquí se hicieran. Empieza la llegada de los materiales que no se conocían, las fábricas con elementos metálicos soldados. Aquí teníamos distribuidores de estructuras metálicas para edificios, y teníamos una distribuidora que a nivel nacional las oficinas estaban aquí. Entonces, pues bueno, todo eso que estoy mencionando pues generó esa rapidez y una riqueza que no se tuvo en otros lados. Entonces, pues bueno, retomando al personaje que es Porfirio Díaz, te digo, Porfirio Díaz era la cabeza del país. Él no es el que estaba haciendo todo, sino simplemente en su forma de gobierno se permitió que se pudieran hacer eso. Igual, como en todo, si hay abusos, no hay abusos, pues bueno, les digo, mayoritariamente fueron en el sur del país. 1888 es cuando se juntan las vías del ferrocarril. Torreón empieza a desarrollarse a través de un plano y su crecimiento es rapidísimo. Pero bueno, para 1898 al 900 son los años en que ya casi todo el país está muy avanzada la producción el crecimiento y el establecimiento de fábricas, la producción agrícola ya mecanizada, se empezaron a utilizar ya tierras, abrieron más campo para poder utilizar riego. Entonces, las profesiones, como los digo, si antes eran limitadas a ser pastores, curas, comerciantes del pueblo, pues empezaron a ser obreros y tuvieron que aprender una tecnología nueva. Así como lo menciono, la revolución industrial, eso fue lo que hizo. Entonces, pues bueno, regresando a la época de Porfirio Díaz, pues quiero empezar a puntualizar, o sea, todo empieza a nacer, es una serie de conexiones. Para 1879-78, donde parte de la gente que participa en la resolución para que un ferrocarril cruzara, que en este caso fue el Ferrocarril Central Mexicano, pues se diera por razones, y razones claras y demás, no fueron porque si el algodón o las historias que normalmente manejamos en una historia oral, que empezamos a ponerles personajes o hechos que quieren justificar cuando no hay un dato, y no es más que investigar. Y te digo, y en este caso, pues bueno, empezamos con Sebastián Camacho y Ramón Guzmán, que eran en su momento diputados y gente muy cercana a Porfirio Díaz. Ellos recibieron la concesión del ferrocarril que iba a ser de México, León, de ahí a Durango y de ahí hacia el norte, en algún lugar en la frontera, así decía. Entonces, pues era como que tenía que llegar a Durango. Ellos estaban criticando en su momento como diputados que los americanos que no fueran a llegar y nos fueran a quitar las concesiones, y pues bueno, estaba de ese lado, muy nacionalista. Pues bueno, la situación fue cambiando, llegaron los americanos, fue una invasión
meramente comercial, si podemos llamarlo por ese lado, no fue armada como ya habíamos tenido. Entonces, en esa invasión se empezó a mezclar con la élite mexicana. De hecho, he dicho varias veces, incluso hasta me lo han comentado, fue un flojito y cooperando. ¿Qué haces ya cuando ante la inminencia? Pues disfrutar. En este caso, pues se disfrutó de toda la invasión comercial y el porfiriato, los científicos y todo ello empezaron a aprovechar todo ese boom económico, porque al final de cuentas la inversión se dio de la tecnología junto con la contraparte mexicana en la que tenía o las propiedades o el dinero, no en la capacidad como lo tenían los americanos, porque siempre fuimos un país pobre y realmente poca la gente era la que podían ser multimillonarios y demás, no había muchas cosas que invertir. Entonces, en este caso, pues en ese flojito y cooperando fue una interacción que se empezó a dar, no con los presidentes, interpresidentes, como le digo, o sea, lo menciono. Hay un libro interesantísimo que se llama The Integral Outsiders, que es parte de una investigación que se hizo, obviamente, de estos temas, de estos tiempos que estoy hablando, y es libro de texto para muchas universidades en Estados Unidos para entender la época del porfiriato y la parte económica. Entonces, ahí se va viendo la mezcla que se está dando entre los dueños de grandes empresas, grandes emporios, con los terratenientes mexicanos y con la parte política mexicana. Entonces empieza a mezclarse y empieza a cambiar todo. O sea, realmente México no tenía capacidad más que vender prácticamente materia prima. Entonces, pues bueno, por eso se empieza a dar en el sector del porfiriato, o sea, el sector cercano al poder. De hecho, en todos los regímenes, o sea, si no es con dinero no se hacen las cosas, y pues bueno, era la situación que se vivía en el país. Y a la comarca lagunera, pues bueno, estaba en algún lugar del centro norte de la República donde nadie se imaginaba lo que podría suceder. El punto más cercano era Lerdo, y Lerdo realmente era un punto intermedio entre los caminos reales o los caminos que se tenían para cruzar, pues, de Saltillo hacia Chihuahua o hacia Durango, y los caminos tenían una razón y un motivo de ser. Era muy difícil pensar en irnos al norte, entonces teníamos que irnos para Chihuahua y buscar otros caminos que se iban haciendo, no un camino directo. Aquí pues era en aquella época como decir, bueno, porque vamos para allá, ¿para qué nos arriesgamos? Bueno, entonces Sebastián Camacho, regresando a la época de donde ya pues tiene la concesión y no logran hacer realmente nada, se declaran que pues ahí está, se puede transferir. Llegan los primeros americanos, y en este caso una de las empresas más importantes pues fue la Topeka Hutchinson, otra de las Outer Pacific, y hubo otra más que no recuerdo el nombre, había un tal Rancau o algo así, que era otro de los que compitieron, pero a final de cuentas no fue una licitación plena. A la mera hora fue, ¿saben qué? Se la vamos a entregar a Topeka Hutchinson. Y en este caso Sebastián Camacho era uno de los personajes, junto con Ramón Guzmán, en esa época cuando eran dueños o propietarios de la concesión, diputados, y después ya pasaron a ser parte del gobierno de Porfirio Díaz. Pues bueno, ya al momento de haber sido asignada, porque fue una asignación directa, pues dentro de todo el entorno, Sebastián Camacho pasa a ser, lo nombran presidente de esa nueva línea naciente, el Ferrocarril Central Mexicano. Y pues era un ferrocarril tan grande y tan importante como lo fue el transcontinental en Estados Unidos, y sobre todo a la distancia. O sea, para un país pobre cubrir ese kilometraje era exageradamente caro. Pues bueno, empiezan a llegar todos los eventos constructivos y ya se empieza a dar el banderazo. Primeramente se da en la Ciudad de México y se empieza a construir desde el centro del país hacia el norte, y desde Paso del Norte hacia, en este caso Paso del Norte es Ciudad Juárez, hacia el centro del país, para poderse juntar las vías lo más pronto posible para aquella época. Entonces, pues bueno, Sebastián Camacho viene siendo el presidente, y Sebastián Camacho es un eje comercial y aparte político en la Ciudad de México, donde las empresas que durante mucho tiempo tuvieron una conexión directa con el porfiriato, por esa lejanía que se dio por la invasión americana del 47, el comercio hacia Europa tuvo un gran poderío. Y los alemanes entran en esta historia. A la fecha todavía sobreviven algunos, Casa Bocker es uno de ellos, pero bueno, era la Casa Lehmann, Bocker, y Gutheil, Rapsommer, y bueno, todos ellos tenían influencia y comercio con el gobierno federal.
Para esa época el Tajo de Nochistongo era un tajo natural que se estaba planeando utilizar porque la Ciudad de México sufría inundaciones gravísimas con tanta agua que caía. Entonces tenían que traer toda una tecnología y Rap Sommer entra en el juego aquí, que Rap Sommer en el tiempo pues viene siendo el eje importante de nuestro origen. Entonces, pues bueno, Rap Sommer como empresa importadora se dedica a traer la maquinaria que va a provocar el desagüe de ese tajo que se tuvo que construir. Buscándolo un poco en la historia, pues encontrarán la importancia de lo que era el Tajo de Nochistongo y la cercanía con Sebastián Camacho. Y aparte importaba todo el material que ocupaba los bomberos, comida y demás. Entonces hay una estrecha relación y cercanía con Sebastián Camacho. En el 88 pasa por la laguna, no voy a hablar de Torreón porque no existía, era un rancho, por la laguna, el ferrocarril que va a ser el primer ferrocarril que pasa por aquí, que es el Central, en 1883, y que pasa por aquí. Había una pequeña estación de bandera, pero no había más. Va a ser 5 años después que va a venir otra vía férrea, en el 88, que va a ser el ferrocarril internacional, que va a comunicar, va a buscar la comunicación. La idea, según creo, era de unir a Mazatlán con la frontera en Iglepaz, pero en lo que era Ciudad Porfirio Díaz, Piedras Negras, pero que en aquel momento nada más llega a entroncar con el Central en Torreón. Unos pocos años después, esa misma vía férrea va a cruzar por la laguna y va a llegar hasta Durango. Ya de Durango no pasó. Entonces, dijéramos, ese entronque de vías, pues todos sabemos que fueron los que motivaron la lotificación de los terrenos que estaban aledaños al entronque de las dos vías, porque dijéramos, si alguien venía por acá de Piedras Negras o Ciudad Porfirio Díaz hacia México, pues tenía que quedarse en Torreón esperando que el Central, porque el Central unía la Ciudad de México con Ciudad Juárez o Paso del Norte en aquel tiempo, tenía que quedarse en Torreón. Entonces los dueños de los terrenos, que era una compañía alemana, Rap Sommer y compañía, pues ven que van a necesitar hoteles, restaurantes para la gente que tenga que esperar el paso del ferrocarril. Entonces, pues realmente allí, dijéramos, pues vemos cómo realmente Torreón es un fruto, en este sentido ya nada más, sin profundizar más, es Torreón un fruto de las políticas modernizadoras de Porfirio Díaz. De 1898 a 1910, que son los primeros inicios de problemáticos de levantamientos, inconformes y todo ello, pues son realmente muy pocos años, muy poquitos años, donde te digo, si se le puede y si se le quiere echar la culpa a Porfirio Díaz y que era un tirano, espérenme, creo que se empleó más cosas en el dejar desarrollar por todas las industrias que todo lo que pudo haber malo desde 1521. Sin tocar, digamos, más atrás, porque realmente abusos ha habido hasta en la época prehispana de otras etnias, vaya. Pero en este caso, desde los españoles que llegaron desde 1521 hasta la época en que estuvo Porfirio Díaz, pues no sé. Digo, no pienso juzgarlo, simplemente veo que en muchas cuestiones no cuadra. A la región fue un beneficio total, completamente. Obviamente la ciudad que más se nombraba por todos lados era Torreón, y que podía pensar que en su momento, lo encuentro en notas periodísticas, sí había presumían de la región. Porfirio Díaz hablaba excelente de una región porque era un ejemplo donde prácticamente de la nada se había logrado un auge en tan poquito tiempo. Era el desarrollo, era lo que se esperaba, era cuando empieza a haber una entrada también mayor de dinero, empieza a haber un comercio internacional mayor. Entonces era algo que iniciaba. Después la historia ya fue cambiando. Pero bueno, básicamente es eso. Es hablarte un poquito de Porfirio Díaz. Hubo muchas acciones que te podía platicar. No directamente de él, sino de amigos, gente beneficiada que directamente estuvieron metidos en el nacimiento de la ciudad. La cercanía de personajes en un lugar que tenía 5 o 10 años de haber nacido. ¿De dónde?
Entonces dio en personajes Amador Cárdenas, Cobian, el coronel Carlos González, la misma empresa Rap Sommer, una cercanía exagerada con el porfiriato. Entonces, pues sí hubo toda esa facilidad donde cuando requieres inversión de más y que te echen la mano, pues directamente no estaban buscando quién les podía conectar a esas esferas del gobierno, y estos los tenían en la cercanía personal. Entonces, pues bueno, quien dice que si quiere ponerle un monumento, pues el monumento creo que se pone para hacer pues honor a una fecha, a un personaje por haber hecho algo. Entonces, pues, en este caso, yo siempre he pensado, si en este caso como la comarca lagunera se vio beneficiada de un entorno donde la cabeza era el porfiriato, yo sí estaría puesto para decir sí, porque todo lo que vemos y tenemos alrededor, muchas de las cosas antiguas, de lo que se presume, las postales antiguas y demás, pues se hace con dinero y se hace con toda esa posibilidad que en su momento dado el porfiriato dio. Entonces ya la revolución es otra cosa, pero insisto, en la historia local sí hay que desmenuzar para realmente saber qué hizo la revolución, qué hubo en la revolución, qué hubo en los personajes, si realmente beneficiaron a la comarca, y en el caso del porfiriato las mismas, o sea, los mismos parámetros hay que analizarlos para poder tener una idea de qué sucedió. No andar diciendo a la ligera que si fue bueno, fue malo y demás. Le digo, no es juzgar, es entender. En la época del porfiriato, la importancia que Porfirio Díaz le dio al ferrocarril y la manera en la que difundió el comercio hacia todos los rincones de la Ciudad de México, y gracias a eso, hoy en día, ciudades como nosotros, como Torreón, Coahuila, tenemos esta grandeza, tanto étnica, cultural, social, de arte, de la cual tenemos que estar agradecidos y nunca olvidar y siempre voltear a ver a esa bestia de hierro llamada el ferrocarril. No se puede hablar de la comarca lagunera si no se menciona el ferrocarril, si no se menciona que con la llegada del ferrocarril, de donde no había nada, de donde no estaba más que solo un desierto, se generaron desde lo que vino siendo el algodón y la uva, ¿sí? Ese fue el inicio de la comarca lagunera como tal. Después la ganadería. Es tan importante para todo lagunero el saber el origen de cómo iniciamos, porque no es una coincidencia que el día de hoy convivamos con chinos, con árabes, con japoneses, italianos, franceses, alemanes, de todas las culturas de la faz de la tierra que conviven con nosotros, pero como ya en estos tiempos los ven las nuevas generaciones como normal, y eso es algo que nosotros como promotores de cultura, historiadores, debemos de ver y decirle a las nuevas generaciones: un momento, primero debes de saber de dónde vienes para que tú puedas llegar hacia donde tú quieras. Una de las pocas ciudades en la República también, Nimue, que contamos con muchos de nuestros museos, por eso fueron lugares de historia, lugares de sitio, donde se llevó a cabo una actividad, ya fuera religiosa, cultural o económica. Es tan importante que la comarca lagunera entienda que tiene un acervo cultural tan inmenso. Cada uno de esos edificios que cuando pasamos, amigos, por la calle y vemos, que decimos qué hermosas torres, qué hermoso edificio tan antiguo, nos está contando una historia, como el Museo del Ferrocarril, que es un museo de sitio, el Museo Casa del Cerro, que era el chalet de don Federico Wolf, como el Canal de la Perla, como el Museo del Algodón, que fue la hacienda de nuestro padre de Torreón, el señor Leonardo Zuluaga. Todos ese tipo de lugares que, ¿cómo puede ser posible, amigos, que vengan mejor del extranjero a conocer y que tengan catalogada la comarca lagunera con... Si vas a Torreón, no debes de dejar de ver el Museo del Ferrocarril,
el Museo de la Casa del Cerro, sus museos municipales, porque son lo de ahí. Si tú quieres aprender la historia de Torreón, ve a esos lugares. Ahí los que están en esos lugares sí, invitan a la gente a dar un paseo por el tiempo, a que conozcan cómo de un desierto que hace millones de años pues era el mar de Tetis, ¿verdad? Y cómo se logró que la comarca lagunera venciera al desierto y que domara al ferrocarril. O sea, vencimos al desierto y domamos al ferrocarril.